En una noche lluviosa en plena carretera conducía un padre con su hija dormida en el asiento. ¿A dónde se dirigían? No sabría decirlo con certeza. ¿Escapaban? Claro que sí. Eso es algo que el padre llamado John sabía con certeza. Nunca regresarían a su hogar, ni al ojo público. Quizás John cometió un crimen, quizás le debía dinero a alguien. Sea cual fuera la razón, debían escapar. ¿A dónde? La pequeña Zara nunca pudo asegurar cómo su padre conocía este lugar, si bien es cierto que en algún momento lo preguntó, su pregunta fue evadida por la tormenta eléctrica y el estrés de su padre. El lugar, para su sorpresa, era un pueblo de infraestructuras viejas. Llegar ahí era como volver al pasado, se notaban las paredes de papel, el techo de aluminio y los pisos de madera vieja. John no estaba del todo seguro de si lograría lo que quería. Zara, desde su mente inocente, apenas podía entender la situación. Grande fue su sorpresa cuando salieron del auto en aquel ambiente húmedo y su papá la llevó a una de las viviendas cerca del pueblo. Una casa en un mejor estado y algo apartada de las demás. Zara no entendía si acaso iban a vivir ahí o que estaban buscando. Lo que le pareció aún más extraño es que su padre conocía al hombre que vivía en aquella casa. Su nombre era Wallace. Wallace era alto, vestía como anciano pese a tener menos de 35 años y en retrospectiva era atractivo. Es interesante cómo los niños notan detalles que los adultos no. Pues la pequeña Zara notó la forma en que Wallace la miraba. Desde que cruzó su puerta tuvo sentimientos encontrados, pues en su mirada había algo extraño. Es como si Wallace pudiera entenderla, como si Wallace fuera igual que ella. Sin embargo, había otra cara en esa mirada, una perturbadora y maliciosa, perversa, como si Wallace fuera un demonio disfrazado de ángel. Todo eso pudo notar la pequeña Zara, mientras que su papá parecía ignorar la extrañeza de ese hombre. La conversación de ellos fue muy familiar y dejó en claro que ellos ya se conocían desde antes. Wallace era un buen hablador, sabía comunicarse de manera muy elegante y atractiva. Su padre parecía confiado en las palabras de aquel hombre, cuyas intenciones la pequeña Zara dudaba. Aquí ustedes estarán bien, será cuestión de algo de mantenimiento en su futuro hogar, pero siempre van a contar con mi ayuda. Estoy aquí para ti, John, y sobre todo para tu pequeña. John le dio la mano placenteramente, mientras Wallace les sonreía tanto a padre como a hija. Su sonrisa era muy hermosa como para ser sincera. Pese a su incomodidad, Zara decidió no decirle nada a su padre. Pues ¿quién tomaría en serio a una niña de 7 años y más en esas condiciones? Wallace le dio indicaciones a su padre. John se extrañó al ver que Wallace no los iba a escoltar a su nueva casa, razón por la que, extrañado John, le preguntó por qué esa falta de hospitalidad. Sin embargo, su explicación fue interrumpida por la mente de la curiosa Zara, la cual, mientras analizaba el entorno, se dio cuenta que había alguien más en la casa. En la cocina, con las luces apagadas, había un señor en silla de ruedas. Ella sabía que no debía alejarse de su padre, pero decidió desobedecer a ese instinto y ver con más claridad al acompañante de Wallace. Algo extraño es que el señor rápidamente, y en cuanto se percató de la curiosidad de la niña, decidió moverse rápidamente a la habitación más cercana. Zara, ignorando por completo a los demás, saliéndose de la protección de su padre, optó por seguir al señor. Grande fue su sorpresa cuando notó que la habitación a la que el hombre entró era un sótano oscuro. Zara podría ser una niña, pero era lo suficientemente inteligente para saber que nadie en silla de ruedas podría bajar o subir una escalera por sí solo y en un lapso de 6 segundos. Zara sabía que era una mala idea, pero decidió bajar tan solo 2 escalones, para analizar un poco más el lugar. Desde esa altura pudo discernir algunas cosas, pero lo que más le llamó la atención, fue una gorra verde de cuero encima de una vieja y polvorienta silla de ruedas. También pudo discernir un interruptor cerca de la silla de ruedas, y enfrente de esta unos cuantos muebles, y una enorme pared plana con papel y tapiz que poco a poco se desboronaba. Fue tanta su atención al detalle, que dejó de mirar las escaleras, se agachó en su curiosidad hasta que escuchó uno de los tablones rechinar. Al mirar, vio una mano pálida con uñas grises y piel en mal estado cerca de su pie. Rápidamente se levantó solo para ver a un anciano de ojos blancos, cabello gris y piel desnutrida. Su carne colgaba de su cráneo. Este parecía querer gritar, se estaba arrastrando por las escaleras pues no podía caminar. Lo hacía de una manera tan desesperada y desgarradora, que Zara no supo qué sentir hasta que su cuerpo reaccionó y salió gritando de ahí. Al salir notó que Wallace y su padre seguían hablando del mismo asunto. Al escuchar el grito de Zara, ambos la volvieron a ver, preguntando de manera confundida qué le pasó. Al parecer ninguno notó que Zara se fue de la sala por más de 5 minutos, al menos eso pensó ella.
Finalmente decidió hablar y decir lo que vio. Su padre negó que eso fuera verdad, no por la historia, sino porque Sarah no se había movido de la sala en ningún momento. Apenas el padre le cuestionó a Wallace el por qué no acompañarlos, Sarah empezó a gritar, pero ella sabía que eso era imposible, no había sido parte de su mente. Lo que le reafirmaba esto era el cambio facial en la cara de Wallace. Parecía saber de qué hablaba ella, pero a la vez parecía molesto, sin embargo no dijo nada al respecto. John, mejor centrémonos en lo importante, supongo que ya te quedó claro cuál es. Sube un poco la colina y ahí estará, solo sigue el camino de piedras, a partir de ahí tendrás que limpiar, y si necesitas algo puedes decírmelo. John, aunque algo molesto por la tranquilidad de Wallace, le dio las gracias, mientras que Sarah se sintió feliz de finalmente salir de ahí, aunque no sabía si le deparaba algo peor que lo vivido hace un momento. Al mover su auto y seguir el camino rocoso, llegaron a una casa ciertamente grande, con una vista panorámica a toda la villa. A veces padre e hija concordaban con sus sentimientos, en este caso era el mismo. ¿Preguntas por qué Wallace se negó a acompañarlos? Porque siento esta casa mejor que las demás, nadie vive ahí. Ahora bien, John se preguntaba algo más técnico, ¿de dónde sacaban energía eléctrica o comida estos sujetos? Debido al sueño y al gran trabajo que le esperaban, cargó a su hija en brazos y juntos entraron a la casa. Por dentro tenía un papel tapiz amarillo desgastado en algunas partes, un piso extrañamente brillante de madera, estaba en condiciones algo higiénicas, cosa que le fue más rara a John, pues según Wallace nadie había vivido ahí en muchos años. Era extraña la manera tan limpia en cómo se mantenía el lugar. Se dirigió a la primera habitación encontrando un cuarto vacío, con el mismo papel desgastado a excepción de un armario el cual parece que intentaron tapar colocándole papel tapiz por encima, y un camarote metálico de color azul oscuro. John se dio cuenta de dos cosas extrañas en el cuarto. Primero, estaba muy sucio a comparación del resto de la casa. Segundo, había un olor extraño proveniente del armario. No era desagradable, sin embargo era algo que el olfato de John nunca había percibido hasta ese punto. Sin tiempo que perder y con las pocas cosas que tenía decidieron instalarse. John decidió primero ordenar el cuarto de Sarah para que ésta pudiera estar tranquila, a fin de cuentas tranquila. Durante ese rato, luego de limpiar con fervor para eliminar ese olor extraño, John decidió instalar algunas pequeñas pertenencias. Un reloj del año 2003, una computadora portátil del año 2000 que nunca utilizó y decidió guardar con la esperanza de que le fuera útil. Con un martillo colocó un clavo para colgar el reloj, mas no se esperaba lo que iba a pasar. El reloj empezó a funcionar pero en sentido contrario, en lugar de avanzar en el tiempo este retrocedía, y poco a poco aumentaba su velocidad, hasta que las agujas se rompieron por la fricción. John no tenía idea de qué sucedió o por qué. Ese reloj funcionaba perfectamente antes de llegar a la casa. Luego decidió prender la computadora portátil solo para llevarse otra sorpresa. Empezó a presentar problemas y en cuanto logró ingresar lo único que alcanzó a ver antes de que ésta se apagara para siempre, fue 1887. ¿Qué? ¿Cómo que 1887? Estamos en 2005, esta computadora ni siquiera fue fabricada en ese tiempo. Es imposible que tuviese esa fecha. John podía entender que quizás la computadora se dañó por el tiempo sin uso, lo que no entendía era el caso del reloj. Extrañado decidió dedicarse a sacar la poca comida que habían traído en el viaje. Si lo anterior fue raro, esto lo fue aún más, toda su comida desapareció. El bolso donde la traían estaba completamente vacío. John ya no sabía qué sentir, fueron muchas cosas anormales en tan poco tiempo. Lo único que permaneció intacto fue un paquete de café que él mismo recolectó y pensaba hacer, junto a varios paquetes de galletas soda. Toda la comida rápida que compraron para sobrevivir unos días había desaparecido, directamente como si nunca hubiera existido. En ese momento John pensó que quizás todo eso era resultado de su mente, debido a todo el estrés y problemas recientes. Tener que escapar, la muerte de su esposa, la complicada relación con su hija. Todo eso junto sin mencionar su destino incierto lo tenía sumamente estresado. En ese momento notó un sofá con tela dorada y detalles oscuros, se veía tan cómodo que no pudo evitar sentarse y dormir un rato, olvidar todos sus problemas, solo quería descansar. Mientras su padre bajó la guardia, la pequeña Sarah dormía tranquilamente, hasta que escuchó dos golpes provenientes dentro del armario. Sarah se despertó y no podía creer lo que escuchó, ella nunca creyó en monstruos del armario. Prendió la luz y se quedó atenta viendo el armario. Lentamente, el armario se abrió, de él salió un brazo muy colorido con un guante blanco de tela.
Era la mano de alguien que estaba vestido de payaso. La puerta terminó de abrirse y el que una vez fue un armario normal, se volvió uno completamente oscuro. Era un vacío eterno. Zara sabía que si entraba nunca iba a regresar, sin embargo no tenía miedo. Había algo en esa escena que le daba melancolía, tristeza. Como si las intenciones de aquel ser fueran nobles, como si él en realidad no quisiera asustarla. Zara agarró su cobija para abrazarla mientras aquella puerta permanecía abierta. Sin embargo, algo más llamó su atención. La puerta principal de su cuarto se abrió, en ella un hombre perturbado, irreconocible. Zara ya lo había visto antes, esa criatura la lastimaba. Era malvada. Quizás era de eso de lo que ella y su padre escapaban. Quizás él fue la razón que arruinó la vida de ambos. Zara solo creía en un monstruo y era él. Solo sabía que alguien en ese cuarto podía lastimarla. Y era él. Se acercó de manera maliciosa a la pequeña Zara. No tenía intenciones buenas, la había estado atormentando durante toda su vida y no pensaba dejarla en paz. Solo pudo ponerse la cobija en el rostro, esperando nuevamente aquel tormento que experimentó toda su vida. Sin embargo, algo fue diferente. Escuchó un crujido. Como si reventaran varios huesos contra un muro. Se quitó la cobija de la cara solo para ver al monstruo tirado en el suelo adolorido. Fue ahí cuando Zara lo pudo ver con claridad. Durante toda su vida, había evitado verlo con claridad. A excepción de ese momento, pues por alguna razón se sentía segura. Como si en aquella habitación ella fuera intocable. Como si en aquel armario, aquello que habitaba la estuviera protegiendo. El monstruo de piel verdosa, uñas mordisqueadas y erupciones en todo su cuerpo, una alopecia creciente y mechones de color gris. Ahí Zara notó dos cosas, el miedo anormal del monstruo adolorido, y el asco que éste le daba. El monstruo a como pudo se arrastró fuera de la habitación y nunca más volvió a molestarla en su vida. Desde que lo vio salir por esa puerta ella supo que él nunca más la iba a lastimar. La puerta del armario se cerró en cuanto Zara estaba segura. Aquello que estaba ahí por alguna razón la salvó. Durante todo el día Zara solo sintió incomodidad, miedo y curiosidad. Por primera vez no solo en aquel sitio, sino en su vida sentía tranquilidad. La misma tranquilidad que el padre de ella ansiaba tener. La misma tranquilidad que solo una víctima consigue al librarse de su agresor.